Bueno, buenos días. Bienvenidos a una mentira bien dicha. Tiene este nombre porque la mayoría de cosas que nos han dicho desde que somos niños, pues soy una persona de 52 años, la cual ha vivido entre mentiras y verdades, entre los mitos de las mentiras y verdades, por lo cual yo he querido hacer esta página justamente para que la mayoría de gente tenga sus puntos de vista muy claros y poder despejar ciertas dudas que nos dejan los comentarios que día a día nos dicen. Una mentira bien dicha siempre sonará a verdad. Es una frase que me la dijeron muchas veces y muchas personas, por lo cual he querido hacer este programa. El día de hoy voy a hablar sobre las mentiras del COVID. Realmente esta pandemia nos ha dejado muchas cosas importantes dentro de los núcleos familiares, dentro de la sociedad, dentro de las ciudades, países y todo el mundo. La sistematología del comentario va a tener siempre numeraciones, porque estas numeraciones son importantes, porque estas numeraciones nos van a ir tomando en cuenta cada una de las cosas, cómo nos van mintiendo. Por ejemplo, en el caso del COVID, la primera mentira es de dónde viene. Nos han dicho sin número de cosas. Nos han dicho que viene de un laboratorio hecho en China, nos han dicho que viene de un laboratorio hecho en Estados Unidos, nos han dicho que viene de un laboratorio hecho en Francia, y nos han dicho que viene de un laboratorio hecho en Inglaterra. Y la verdad, con tantas cosas que nos han dicho sobre de dónde proviene el virus, realmente no sabemos cuál es su verdad. Lo único que uno hace es tratar de entender cómo se ha desarrollado o dónde se desarrolló, dónde empezó y desde ahí cómo se ha ido propagando. Y todos sabemos que el virus se estableció en China. La segunda pregunta es ¿cómo salió de China? Si supuestamente China es uno de los países más grandes del mundo, tecnológicamente es el más grande, aunque todo el mundo quiera decir todo lo contrario, la tecnología china es de las mejores tecnologías del mundo. Y la pregunta es ¿cómo salió? Es otra de las mentiras y de los cuentos de hadas de que salió como todos supuestamente lo pensamos a través de un aeropuerto, pero lo cual realmente si nosotros nos ponemos a analizar y pensar es realmente mentira. O sea, no salió a través de un aeropuerto, salió a través de una frontera y ahí viene la contestación a la primera pregunta, ¿de dónde viene? Y lo que les decía, que viene de otros países. Entonces yo pienso que la verdad es que esto es este virus fue hecho en un laboratorio y no fue puesta en un solo país, sino en varios países. Obviamente tendremos que hacer una investigación, la cual no la van a hacer nunca porque son intereses muy fuertes dentro de los que están las más grandes transnacionales del mundo, que son las que venden medicinas. Y obviamente son porque para hacer y contestar estas dos preguntas sería importante hacer una tercera pregunta: ¿a quién benefició esto? ¿No es cierto? Entonces la pregunta que todos nos daríamos es ¿a quién benefició? Sin importar de cómo se creó el virus, cómo salió de China, que donde supuestamente fueron los primeros contagios, es quién es los que más se han beneficiado con esto. Y nos damos cuenta que son las casas farmacéuticas, porque son todas. No es una la que vendió, no es una la que se ha beneficiado, son todas. Qué irónico, inclusive, bueno, vamos a hablarlo más luego, pero igual, ¿quién se benefició con las vacunas? Se beneficiaron todos, porque casi todos han salido a la vez. La otra pregunta es,
¿Cómo ingresó a todos los países del mundo? Y la pregunta es justamente si todos los países, especialmente estamos hablando de que la aeronavegación es una de las industrias que tienen más controles en el mundo, ¿cómo es que se pudo propagar a través de aeropuertos? Y ahí van las preguntas, como justamente a mucha gente se lo debe hacer, que si es tan tecnificado, si es tan bien manejado los aeropuertos, ¿cómo es que pudo hacerse esto? Y la verdad es tan sencillo como lo que les decía, que no fue que salió de China el virus, sino que salieron de muchas partes del mundo. La sexta pregunta es, ¿cómo llegó a América? Llegó a través de aeropuertos, ahí sí, ya se propagó en Europa, y obviamente por la situación económica de América Latina, la mayoría de nuestros parientes, en el caso del Ecuador, ¿quién no tiene un pariente que vive en el extranjero? Creo que no hay familia en el Ecuador que no tenga una persona que vive en el extranjero. Entonces, obviamente, como llegaban y regresaban a visitar a sus parientes, obviamente son las personas que trajeron el virus. Así llegó el virus a América. La sexta mentira es cómo llegó el virus al Ecuador. Bueno, en este caso no es una mentira, pero sí es una mentira el cómo ellos desarrollaron la información de cómo llegó al Ecuador. Al Ecuador obviamente llegó como llegó a América Latina, a través de un aeropuerto. Y ahí es justamente si ya estaba iniciando la pandemia en los otros países de Europa. ¿Por qué no se tomaron medidas, controles para evitar el contagio en América Latina? Siendo que es un continente que tenía muy pocas probabilidades de salir adelante, como se lo ha demostrado durante todos estos 2 años que llevamos con el virus. La séptima pregunta es el caso cero. El caso cero creo que es la mayor mentira de todo lo que he dicho ahorita, porque la mayoría son elucubraciones que cada uno puede tener un concepto y obviamente cada uno va a tener su propia verdad. Pero en el caso cero, como lo dijeron, era una persona que se le diagnosticó esto en Babahoyo, pero dicen que él no era el caso cero. El caso cero fue una persona que estuvo en el hospital del Guasmo en Guayaquil, pero como lastimosamente al señor se lo focalizó y supuestamente se hizo el cordón para cerrar el círculo de contagio, entonces a él le mencionaron el caso cero. Pero lastimosamente la persona que tenía el caso, que realmente fue el caso cero, esta persona fue la que propagó el virus en Guayaquil. Por eso es que en el inicio de la pandemia, en Guayaquil fue donde más grave fue la situación, porque lastimosamente la persona de Babahoyo se le coordinó donde nomás se había a quien nomás había contagiado, que era su círculo familiar, que inclusive llegó hasta la sierra. Le había visitado Quito, había visitado Baños, había visitado el Cotopaxi, había estado en muchas partes con el virus. Pero la persona que estaba en Guayaquil, a esa persona no se le hizo ningún control epidemiológico, por eso es que propagó el virus. 8. El manejo del gobierno. Una de las mentiras más importantes que hay para mí, y lo que desencadenó que en el Ecuador haya tantos casos y los casos hayan llevado a tantas personas muertas, porque realmente no hay un dato exacto sobre cuántos muertos hay por COVID, porque lastimosamente, inclusive en nuestro país, la mayoría de personas que han muerto con COVID y que
obviamente no ingresaron a los hospitales del Estado. Se les ha puesto solo únicamente como muertes normales. Esto nos da como señal de que realmente el manejo del gobierno fue pésimo. Nos han mentido en muchas cosas. Dentro de esas mentiras es de que el virus, la propagación del virus, es únicamente cuando las personas tienen movilidad. Las formas de contagio son realmente, eso lo vamos a hablar en la parte médica, pero en esta parte es importante entender que la movilidad, el contacto social es lo que realmente ha hecho que se propague el virus. Y en esto el gobierno perdió, como yo lo digo, momentos muy importantes, porque al inicio de la pandemia, cuando esto todavía no estaba, nos encerraron de gana. Ellos debían haber enseñado a los estudiantes, a los profesores de colegio, a que manejen más el manejo sobre el virus, sobre que era importante, necesario para que el virus no se propague, que es lavarse las manos y utilizar mascarilla. Si eso se hubiera hecho en un inicio, hubiera sido mucho más fácil que la gente tome conciencia y control sobre el virus. 9. La política. En esto tiene mucho que ver la parte política. La persona que maneja el gobierno porque todavía no ha salido hasta el momento de hacer este audio, esa persona se alineó hacia la derecha en el sentido de la tendencia ideológica que supuestamente tiene como concepto que el mercado es lo más importante. Esta idea, que en algún momento vamos a topar este tema, esta idea de que es el mercado el que regula todo, hizo de que el gobierno nunca piense en el ser humano, en que nosotros somos los que vamos a sufrir las consecuencias de que se maneje o no se maneje mal esta situación. Y únicamente se estimó las pérdidas que habría por la situación de la pandemia. El problema de esto es que lastimosamente las personas no tuvimos nunca un concepto acertado, y por eso viene la parte 10, que es la parte médica. En la parte médica es muy importante entender que el virus únicamente se propaga a través de una persona que está con COVID. Esa persona bota su saliva, ya sea en sus manos, en un mueble, en un plato, en un vaso, en alguna cosa. Y viene otra persona, lo topa, lo coge, se topa la nariz, la boca o los ojos e ingresa el virus a su cuerpo. La carga viral que tiene esta persona es lo que provoca el desarrollo del virus. Y una vez desarrollado el virus, la persona va propagando el virus. De esa manera se propagó el virus acá. La mayoría de personas no ha tenido un control sobre cuándo, cómo y dónde se contagió. Por ende, esa persona, al no saber cuándo y cómo se contagió, esa persona propagó el virus. El efecto multiplicador de una persona que tiene el virus es muy grande, tan grande como esa persona puede desarrollarse. En mi caso personal, la persona que me propagó el virus debe haber contagiado muchas más personas de lo que yo sé. Contagió a más de 6 personas. Entonces, esas 6 personas que fuimos contagiados por esta persona, hemos contagiado a otras personas, entonces el efecto multiplicador es muy grande. Por eso es importante que hablar en el tema 11 sobre las verdades del virus. ¿Cuál es la verdad del virus? Al ser propagado a través del contacto personal, familiar, profesional, es muy difícil controlarlo. ¿Y por qué es muy difícil controlarlo? Porque una persona que ha sido contagiada con el virus únicamente presenta síntomas a partir del tercer día.
Y no estamos hablando que el tercer día ya, no, a partir del tercer día. Hay personas que empiezan a tener síntomas, como en mi caso, yo lo tuve al cuarto día. Hay personas que lo tienen al quinto día, al sexto, al séptimo. Y hay personas que inclusive, como lo saben la mayoría de la palabra sintomático, esa persona puede tener el virus y no presentar ningún síntoma, y esa persona puede ir contagiando a un montón de personas más que están a su alrededor. Por eso, como les decía, es importante saber las verdades del virus, porque nos dicen y nos mienten de que una persona, por ejemplo, cuando ya da positivo, esa persona contagia. No, esa persona contagia desde el primer momento que lo tuvo el virus. Y eso es lo que la mayoría de gente no entiende, porque nosotros, inclusive aquí en la parte médica, en la anterior, una cosa que lo vamos a hablar en los otros temas, es justamente de que los médicos únicamente lo que hacen es controlar a la persona, más no hacer un verdadero estudio médico de cada uno. En la pregunta 12, el virus versus el ser humano. Dentro de las verdades del virus está que el virus vino a luchar para permanecer. Entonces él lucha contra el ser humano para apropiarse de su espacio, y obviamente el ser humano tiene que luchar para ganarle al virus. Es importante que la mayoría de gente que entienda que no hay ningún tipo de remedio casero que elimine al virus antes de que llegue. Hemos vivido una serie de mitos y mentiras de que tomándome cierta cosa, puedo ayudar para que no me dé el virus. No, el virus le va a dar. Si usted tiene contacto con una persona que tiene el virus, le da la mano y esa persona se cogió la boca antes de darle la mano a usted, y usted no se lavó las manos o no se puso alcohol, usted se contagia. Punto. Sencillo y fácil. Usted puede tomar lo que sea para supuestamente contrarrestar al virus para que no le llegue a usted. Pueden inyectarse, como han hecho muchas personas. Se han inyectado vitaminas, se han inyectado vacunas de animales, se han tomado un montón de medicamentos, un montón de cosas. Eso no va a hacer que usted se contagie del virus. Entonces, para entender y para poderle vencer al virus, hay que tener bien claro esa situación. La otra cuestión es bien importante. Vamos con la mentira número 13, el tratamiento. El principal tratamiento antes de que te dé el virus, como les decía antes, que nos decían que podemos tomar un montón de cosas. El único tratamiento anterior al virus es una vacuna. Pero como no hay posibilidades de que nos vacunen, algo que ha sido comprobado de que es muy bueno, es el deporte y la alimentación. Porque nos ha atacado en América Latina, en países tan supuestamente más civilizados que nosotros, con mayor desarrollo, como Argentina, Chile y Brasil, porque la verdad que los niveles de alimentación que ellos tienen no es tan bueno como el nuestro. Nosotros tenemos mejores niveles de alimentación en Ecuador, Perú, Colombia, en la parte, digamos, pobre de América del Sur. Por eso es que allá ha afectado un poco más, porque nuestra base de alimentación es a través de frutas, tenemos gran cantidad de frutas, vegetales, y eso ayuda mucho para el virus. Y en lo personal lo que les podría decir es que es importante el hacer desarrollo deportivo, cualquier tipo de deporte, fundamentalmente caminar, trotar y básicamente alimentarse bien. Pero una vez que has tomado el virus, que es importantísimo saberlo, la mayoría de personas pensamos
que el momento que me da el virus, yo voy a ir al hospital. Y eso no es así, tan sencillo ni tan fácil como uno piensa. La verdad es que depende cómo te dé el virus y depende de lo que te dé el virus en la batalla que tú tuviste en el capítulo anterior que hablábamos sobre virus versus un ser humano, en que tú le des la guerra al virus, como les decía, haciendo ejercicio y teniendo una buena dieta. Si ustedes han hecho eso, el virus les va a coger de manera muy leve y de acuerdo a las edades. Porque según los médicos dicen que el virus de 0 a 16 años no da el virus. A partir de 16 años hasta los 26 el virus les da muy levemente. A partir de los 26 años ya es muy diferenciado hasta los 40 y a partir de los 40 sí ya vienen con complicaciones más fuertes. En el caso de que te dé el virus, lo único que necesitas para curarte el virus es tiempo. Y en ese tiempo tienes que tomar paracetamol o ibuprofeno, aspirina o cardioaspirina, tomar muchas vitaminas y líquidos. Estos líquidos tienen que ser calientes y en especial, hablando del Ecuador, hay muchas plantas que nosotros tenemos que tienen propiedades antiinflamatorias o calientes como el matico, la hierba luisa y la manzanilla. Son muy importantes, ayudadas con el jengibre, para que te ayude a tener el cuerpo caliente y el virus pueda no establecerse ni hacer trombos, como en la mayoría de casos, en las personas que tienen problemas. El problema más grave en esto del tratamiento es que muchas veces la persona ya empieza a tomar cuando ya ha tenido un desarrollo fuerte del virus. Entonces, si el virus ha tenido un desarrollo más fuerte, mientras más el virus haya llegado a tu cuerpo, obviamente el virus va a tardar más tiempo en salir. Normalmente aquí dentro del tratamiento, ahí viene una de las mentiras más grandes de este virus. E inclusive yo he visto videos internacionales. El otro día envié a través de Facebook, volví a compartir un video que hablaba de que el virus tiene una meseta de 5 días, de 1 a 5 días. A partir del 1 al 5.º día empiezan los síntomas, del 5.º al 10.º empieza la época dura y a partir del 10.º ya desaparece. Y eso es mentira. Eso es relativo de cada cuerpo, relativo de cada persona, relativo de cómo tú lo tomas al virus. En lo que sí tienen razón los médicos y que ya ha sido comprobado es que a partir del 5.º día recién puede salir positivo una persona. En eso sí no se equivocan. A partir del 5.º día recién una persona puede salir positivo. O sea, si tú te contagiaste el fin de semana y por haber circunstancias ya tuviste un poco de síntomas, entonces tú dices, me voy a hacer una prueba, es gastar el dinero. A partir del 5.º día, y eso que les quede muy claro, a partir del 5.º día recién deben hacerse una prueba. 14. ¿Por qué afecta a personas tanto que les lleva inclusive hasta la muerte? Justamente por lo que les decía de que dentro de las sugerencias que les daba como un tratamiento preventivo, que es hacer ejercicio y hacer dieta, justamente es por qué les afecta a muchas personas hasta llevarles a la muerte. Generalmente las personas que les afecta y les lleva hasta la muerte son personas muy sedentarias, son personas que no hacen mucho ejercicio, son personas que no caminan, son personas que no hacen dieta. Obviamente dentro de ese universo puede haber 1 o 2 o 3 que sí hacían, pero también hay que tomar muy en cuenta esto, que mucha gente lo hace no de manera técnica. O sea, a mí me gusta la bicicleta, por darles un ejemplo. Voy a salir a hacer bicicleta y cojo y empiezo con 10 kilómetros y termino más o menos, ahora estoy haciendo 60 kilómetros diarios de bicicleta, inclusive diario, les estoy hablando de diario, pero esa persona solo hace bicicleta. Lo que quiere decir es que él trabaja únicamente la parte, el tren inferior que se llama, con sus piernas y algo de brazos por lo que sujeta la bicicleta, pero no trabaja nada de la parte cardiovascular, no trabaja nada de la parte de la espalda. Entonces
Un deportista, cualquier deportista de cualquier eh, deporte, tiene que siempre tener una base de deporte. Y esa base se la hace a través de caminar o trotar, a base de abdominales, a base de trabajo de piernas, a base de trabajo de brazos. Y de ahí hacemos cualquier deporte que queramos. Entonces, ¿por qué muchos? Inclusive yo he oído dos comentarios de dos personas, uno el año pasado y ahora uno recientemente, de que inclusive fueron infectadas con COVID, no tuvieron mayor problema, y lo que hicieron es montarse en la bicicleta e ir a hacer sus 60 kilómetros. En el caso de las dos personas fallecieron montados encima de la bicicleta, les dio un paro cardiorrespiratorio. Y es justamente por eso, porque cuando uno sale de una situación como esta debe hacer una especie de pretemporada en la cual mejora su rendimiento físico y puede volver. Otro de los mitos, el número 15, es el tiempo. Nos hablan del tiempo. El tiempo es relativo del virus en nuestro cuerpo en relación a la calidad de los dos temas anteriores que hablamos. O sea, si uno no tiene muy claro de que uno no está físicamente bien, el tiempo en que va a estar la permanencia del virus en nuestro cuerpo va a ser mayor. Porque no sé si ustedes se dieron cuenta que en el tratamiento que hablé, yo nunca les hablé de que el virus, el médico termina con el virus. Como pasa, por ejemplo, cuando tú tienes una apendicitis, va el doctor, te hace la cirugía, te saca el apéndice y listo. Tú tienes un problema coronario, va el médico, ya sea con medicamento o ya sea con una intervención quirúrgica, y te elimina el problema que tienes en tu corona. Si tú tienes un problema neurológico, hace una cirugía o un tratamiento medicinal y Pero en el caso del virus, del coronavirus, no tiene ningún tratamiento. No hay nada que le mate al virus más que el tiempo. Y lo que hacemos para contrarrestarlo es el paracetamol lo único que hace es ayudarle para que el cuerpo no tenga problemas. La aspirina lo que busca es que no haya trombos en los pulmones. Y las vitaminas, obviamente, que el cuerpo gane inmunización para que pueda luchar contra el virus. Entonces, en esta cuestión del tiempo es muy claro entender que no nos curan. Lo único que hacemos es el cuerpo genera anticuerpos para luchar contra el virus. Por eso es importante lo anterior, para que nosotros no tengamos que llegar hasta necesitar oxígeno y obviamente llegar hasta la muerte. 16. ¿Cuándo te curas? Si no tenemos un tiempo adecuado, es otra de las mentiras grandes de esto. Mucha gente les dan de alta, va a un médico, como les hablé de inclusive algo que compartí en el Facebook, vas donde el médico, te da una cronología, esa cronología supuestamente es la que todos los médicos tienen como esquema, que es mentira, porque ya cuando en el caso mío, a mí me está controlando dos médicos internistas y un otorrino. Entonces ellos, como son más o menos los dos de la especialidad y el otorrino también trabaja en las mismas donde tenemos problemas con el COVID, ellos, por ejemplo, no te dan una fecha de cura, no te dan una etapa de cura. E inclusive nosotros lo que buscamos o se busca con todos los paliativos es que tú ya no compartas el virus. Por eso es importantísimo que la persona que le dio el virus permanezca en su casa aislado y se aísle no solo de los parientes, sino se aísle del mundo. Porque el virus, si no se aísla, se comparte, como yo les decía en uno de los puntos. Que el problema es que la mayoría de gente lo va compartiendo porque se cree en los esquemas
que nos dicen, en las mentiras que nos dicen que el virus tiene 10 días, y es mentira. El virus, dependiendo del cuerpo, lo mínimo que permanece en el cuerpo humano son 21 días, lo mínimo. Y la mayoría de personas permanecen hasta 2-3 meses. Se ha comprobado que hay personas que pueden seguir contagiando a partir del tercer mes. 17. La cura es la vacuna, sí. Es la única forma de curarse. Otro de los mitos, y que mucha gente inclusive aquí impone su parte ideológica, su parte de creencia espiritual, y dicen que no, que Dios, que una de las plagas. La única forma de curarse es a través de la vacuna. Si no se vacuna la gente, no se va a poder luchar contra el virus. En países en que ya han acabado sus vacunaciones, como el caso de Israel, ahora ya no existe ningún contagio diario. Ya no hay un solo contagio de COVID en Israel, justamente porque ya se vacunó ya el 100% de la población. Y en los países que han avanzado las campañas de vacunación, los índices de mortalidad han caído a casi cero. Y eso es súper importante que la gente entienda, porque hay mucha gente que les está vendiendo la idea de que la vacuna no es buena, que la vacuna de la una marca, de la otra marca, de la otra marca es la mejor, que la una tiene mortalidad. Yo les voy a decir algo muy sincero, y con la experiencia que he tenido por una situación médica bien difícil que la tuvimos con mi hijo. Nosotros, uno de mis hijos, nosotros entendimos que la única forma de paliar cualquier situación es tratando de contrarrestar las cosas que podrían presentarse al futuro. Y en este caso, la vacuna es la única que puede luchar contra el COVID. 18. La verdad de la vacuna. La vacuna, como les dije anteriormente, después de la introducción, cuando hablamos del tema de cómo viene el virus, muchos creen que dentro de las cosas que se dicen, de que cuando ya estaban, lo que pasa, que se extralimitaron al sacarle el virus muy rápido porque todavía no tenían los componentes de la vacuna. Y la persona que las sacaron obviamente nunca tuvieron la idea de que el virus iba a avanzar tan rápido, iba a ser tan vertiginoso de contagiarse, porque eso no había pasado con los otros virus que se habían también provocado. Entonces, una de las cosas bien importantes de entender es que no importa la casa farmacéutica que venga, sino lo importante es la vacunación. Y que nosotros debemos tratar de ser inmunizados a través de esta vacuna, porque realmente es lo único que tenemos para tratar de contrarrestar al virus. Como les decía en los capítulos anteriores del tiempo y de cuándo te curas, obviamente, y de cuando hablábamos del tratamiento, hablamos claramente de que no hay una cura real del virus. Lo único que hacemos es, el cuerpo humano tiene que luchar para contrarrestar al virus. Entonces, si yo le ayudo vacunando, aunque sea de la Pfizer, aunque sea de la Johnson Johnson, entonces no importa de la marca que sea, lo importante es que sea inmunizado. Aquí hay que hacer también una cosa muy clara. En algunos casos unas vacunas tienen 2 dosis, en otros casos tienen 1 dosis. Es importante de que en el caso de que las vacunas que nos den, si son de 1 o 2 dosis, se pongan las dosis exactas. Porque es importante, y se ha comprobado, por ejemplo, en el caso de Chile, que especialmente la gente joven que se vacunó, pensó que ya estaba vacunada y empezó a hacer su vida normal. Entre vacuna y vacuna tienen días, y hay que cumplir exactamente los días entre vacuna y vacuna. En Chile no respetaron, y por eso hubo, después de los inicios de vacunación, hubo una propagación muy grande que le tomó al gobierno la decisión, como hoy estamos en Ecuador, de estar en estado de emergencia. 19. Los procesos de vacunación tienen que ser
bien manejados. Lastimosamente, en nuestro país, en Ecuador, no se manejaron adecuadamente. Hubo complicaciones que llegaron a hacer de que lastimosamente no lleguen a las personas adecuadas. Hubo personas que se saltaron la fila, como se dice vulgarmente, o no, o sí, volvieron a ser privilegiados ciertos grupos de poder, y obviamente eso ha hecho de que realmente el plan de vacunación haya fracasado. Como conclusiones, en la parte final, lo más importante de esto es que las personas que escuchen tengan una idea un poquito más clara y dicha por una persona que se contagió del virus, que como todos creía en todas las cosas que le decían y que hacía muchas cosas que la gente le decía para tratar de ayudarse contra el virus, pero la verdad lo más importante es entender, como les decía, dentro de cada tema les iba hablando, de que lo único que te salva de este virus es el estar bien en la parte inmunológica. Y para estar bien en la parte inmunológica, como conclusión, es hacer deporte, hacer dieta, tomar bastantes vitaminas, tomar líquidos y lo más importante, tratar de que no haya contacto social. La gente le teme, inclusive le iba a poner dentro de este capítulo, pero mejor me gustaría hablarlo en otro tema, hablar justamente de esto, hablar sobre lo que hemos vivido y estamos viviendo nuevamente, que es el estado de emergencia para que no haya contacto social. Es importante que la gente entienda que el virus, la única forma de propagarse es a través del contacto de las personas con otra persona. Una persona contagiada que habló, conversó, botó su saliva y esa persona contagia a otra persona. Es la única forma como se contagia. No está ni en el ambiente, no está ni en el aire, no es más liviano, no es menos liviano, ni nada por el estilo. Entonces, quiero dejarles como conclusión esto y que ojalá les pueda servir este comentario para que ustedes puedan hacer lo que ustedes el mejor puedan hacer para, en el caso de que ya les dé o antes de que les dé el virus. Bueno, para despedirme quiero agradecerles a las personas que hayan escuchado, y si ustedes quieren dejar algún comentario, quieren dejar algún tema que quieran tratarlo en especial, pueden hacerlo a mi Twitter, Una Mentira Dicha. Y no me queda más que despedirme y nos veremos en otra ocasión. Oh, thank you.